A ver, buenas noches con todos. La primera parte, no sé si recuerdas, pero habíamos abordado lo que vendría a corresponder. Acá es el índice, habíamos abordado una introducción de en qué consistía la ética de Williams, de este filósofo que vamos a ver, que es un filósofo del siglo XX, un filósofo inglés. En realidad tiene varias obras, pero las obras cumbres o claves de las cuales nos vamos a basar tanto el día de hoy y nos basamos la clase anterior pues esta acá que se llama La ética y los límites de la filosofía y también tiene otra obra muy interesante que es Introducción a la ética. Pero hay otras más como puedes apreciar. La clase anterior habíamos visto los primeros tres tópicos, ¿no? Que era el hombre moral contra el subjetivismo y lo bueno. Ahora vamos a abordar tres aspectos, el punto arquimédico, el utilitarismo y el empuje moral. Y al final vamos a hacer una pequeña conclusión. ¿Una conclusión de qué? De que en realidad esta conclusión consiste en esto. La conclusión consiste en que, mira, el punto arquimédico y el utilitarismo todavía vamos a seguir tratando al autor Bernard Williams, pero cuando veamos el empuje no moral, vamos a ver a un autor que coincide en algunos aspectos con Williams, pero en otros aspectos va a discrepar. Y bueno, el empuje moral consiste prácticamente en la visión de otro filósofo que se llama Robert Nozick, que bueno, al final, culminando después de lo que plantea Nozick, vamos a ver una especie de síntesis, de conclusión, ¿no? De en qué puntos coinciden y discrepan tanto William como Nozick. Listo, comenzamos con el punto arquimédico. A ver, en el caso del punto arquimédico, a ver, ya está, acá está. ¿En qué consiste esto del punto arquimédico? Mira, la frase hace referencia a Arquímedes. No sé si recuerdan, pero Arquímedes bueno, fue un físico, matemático, estratega romano que construyó, por ejemplo, catapultas. Algo así vendría a ser como un ingeniero en la época de los romanos, un ingeniero en la época de los romanos que construyó una serie de instrumentos muy interesantes en base a la geometría euclidiana. Pero, ¿por qué se llama el título o el capítulo el punto arquimédico? Porque Arquímedes tenía una frase muy conocida, muy bonita. Esta frase decía así: denme un punto de apoyo, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Mira, la frase dice así: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Ahora, ¿qué significa ello? O sea, ¿qué da a significar? La frase se puede interpretar o entender de esta manera: denme una base firme y yo voy a poder cambiar el mundo, yo voy a poder revolucionar el mundo con mis inventos. Ah, ya. Eso es aplicado al campo de la ingeniería, ¿no? En este caso con Arquímedes. Pero ahora este filósofo Bernard Williams va a intentar traer esa frase del punto arquimédico en referencia en honor a Arquímedes. Él también va a intentar buscar un punto de apoyo. ¿Un punto de apoyo para qué? Un punto de apoyo va a buscar para la moral, para la moral. ¿Por qué? Porque recuerda que Bernard Williams es un objetivista y un naturalista y un realista. Esas eran las características por las cuales se podía definir su filosofía. Un objetivista en el sentido moral, naturalista y realista. Ahora, eso lo habíamos comentado ya en la primera parte. ¿Por qué? Porque él intentaba buscar un punto firme en la cual la moral se pueda sustentar. Cosas así no vengan otras personas que, por ejemplo, los amoralistas, los escépticos éticos, los relativistas, que digan de que no, la moral es simplemente una construcción social, la moral es una ficción, la moral no sirve, es solo un invento humano, ya. Esos comentarios no le gustaban a Williams. Bernard Williams lo que intentaba hacer es buscar un cimiento firme, una base firme de la moral. ¿Y cuál es ese punto firme de la moral? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a intentar averiguar, investigar, indagar, escudriñar y ver a conocer vendría a ser ese punto firme, esa base firme o ese cimiento que me dé sustento para poder establecer lo que vendría a ser la moral, ¿no? Y bueno, en eso se va a centrar un poco el tema del día de hoy, con la famosa frase de Arquímedes, ¿no? Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Lo mismo dice Bernard Williams: denme un punto de apoyo y podré cambiar la parte de la filosofía moral, ¿no? Podré establecerla y podremos destruir mucho de los argumentos de los subjetivistas, de los amoralistas, etc. A ver, mira, comencemos con esto. El problema central es esto: ¿cómo justificar la moral? O sea, la pregunta central se reduce a este interrogante: ¿cómo podemos justificar la moral? O sea, realmente cómo. ¿Hay algún sustento, hay alguna noción para poder justificar la moral? Mira, ya que si no la justificamos, si no hay una base sólida,
se surge el riesgo del relativismo o moralismo, lo que te comenté hace un momento. La duda clave es que alguien que no cree en la moral, ¿por qué debería aceptarla? Imagínate, alguien que, por ejemplo, dice la moral es simplemente una construcción social, la moral es solamente un invento humano, y alguien que no cree en la moral, ¿debería aceptarla? Hagámonos ese interrogante. ¿Debería aceptarla sí o no? ¿Y por qué? Y en base a ello, la interrogante anterior, ¿cómo justificar nuevamente la moral? Y ahora la pregunta que se hace Williams, en realidad, esto no es un problema que se dé hoy en día, en el siglo XX, que fue el siglo pasado en el que vivió Williams. No, no es un problema contemporáneo, sino es un problema clásico, que lo podemos encontrar en los textos de los antiguos filósofos, como Sócrates. Bueno, en realidad Sócrates no escribió ningún texto, sino Platón, su discípulo. Podemos encontrar estos textos, estos problemas de la moral, tanto en Platón como en su discípulo Aristóteles, ¿no? De ahí que es una pregunta que genera en muchos autores impaciencia, ya que muchos filósofos han tratado este tema de la moral. Por ejemplo, recordemos a Nietzsche. Nietzsche también tiene un libro que se llama Genealogía de la Moral. El propio Kant intentó establecer una especie de sistema moral, ¿no? El utilitarismo y otros autores más. Pero bueno, a menos que la filosofía pueda proporcionar una justificación para la vida ética, estaremos a merced del relativismo o el amoralismo, el desorden. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Williams es que si no encontramos esa base firme para poder sustentar la moral, vamos a seguir escuchando esos comentarios que destruyen a las personas, ¿no? Que destruyen la vida moral de las personas. Por ejemplo, para que una persona, imagínate que una persona no respeta a otra persona, le miente todo el tiempo. ¿A qué se debe ello? Y la persona descubre que le han mentido, descubre que le han faltado el respeto. Y va y le reclama y le dice, ¿por qué has hecho eso? No, es que la moral es simplemente una construcción social, la moral es un invento, yo no creo en esas normas. O sea, mientras no tengamos una base sólida, dice Bernard Williams, se va a cometer todo tipo de atrocidades, se va a cometer todo tipo de engaños, mentiras, deshonestidades, etc. En ese sentido, en filosofía moral, lo que él está intentando hacer es plantear una base firme, ¿no? Para que estas personas, los relativistas, los amoralistas, no intenten intentar desbaratar a la moral con sus argumentos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice? Cuando un amoralista pone en duda las consideraciones éticas y señala que no hay razones para cumplir las exigencias de la moral, ¿qué podemos decirle? ¿Por qué habría de importarle a una persona si que hay una justificación de la vida ética? Ah, ya. Mira, en otras palabras, va a intentar indagar, profundizar Williams. ¿Cuáles vendrían a ser esos argumentos para poder intentar convencer a esa persona, demostrarle a esa persona que está equivocada? Y aquí pone un ejemplo, mira. Williams explica que en el Gorgias, Calícles dice que los poetas deben dominar y buscan placer, poder y éxito. Por eso eso es lo natural. A ver, mira, primero te voy a explicar esto. A ver, mira. Bernard Williams, no sé si recuerdas la primera clase, bueno, la clase anterior, ya que es la segunda clase, habíamos comentado de que Williams tiene mucha influencia de los filósofos clásicos, tanto de Platón como de Aristóteles, mucha influencia. Es más, cree que estos filósofos por lo general tocan temas muy relevantes para su época, tanto así que los temas de hoy en día de moral son temas ambiguos, vagos, vacíos, y no se tocan los temas realmente importantes. Platón tiene un diálogo, un libro. ¿Cómo se llama el libro de Platón? El Gorgias, el Gorgias. Así se llama el libro de Platón, el Gorgias. En esa obra, el Gorgias, bueno, Platón pone a dos personajes, Calícles y Sócrates. Calícles y Sócrates son los dos personajes del Gorgias, de esa obra llamada el Gorgias. Calícles y Sócrates. Calícles es un sofista y Sócrates es un filósofo, bueno, el padre de la filosofía considerado. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se habla en esta obra? Mira, en esta obra se comienza a narrar, a explicar un poco sobre el tema de el poder, el poder. Y mira, ¿qué es lo que dice Calícles? Calícles da un argumento, que los fuertes deben dominar y buscar placer, poder y éxito, porque eso es lo natural, eso es lo natural. En otras palabras, los fuertes solamente son algunos pocos, y esos pocos son aquellos que deben dominar y que deben buscar el poder, la fama, etcétera. Porque eso es algo natural, así como en las especies animales siempre gobierna el más fuerte, el más capaz, el más apto, lo mismo. En la sociedad también debería ser así, dice Calícles. Mira, las leyes morales, según él, las crean los débiles para limitar a los poderosos. Ah, ya.
Y muchas veces las leyes morales, ¿quiénes las crean? Los débiles. ¿Por qué? Para limitar el poder de quién, de estas personas, ¿no? De estas personas que en realidad son los más fuertes, los más capaces y los más aptos. De modo que las leyes se crean como una especie de convención social, las leyes morales se crean como una especie de convención social para detener, para frenar ese poder de los más fuertes. Ay. Pero Sócrates le lanza un contraargumento, mira. Sócrates responde que vivir solo por deseos y placer destruye el alma y la vuelve injusta a la persona. Para él la verdadera felicidad está en el autocontrol y la justicia. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a Calicles, Sócrates? En otras palabras, le está diciendo, oye, Calicles, tu concepto tu concepto de moral está erróneo. La verdadera sabiduría moral se encuentra ¿dónde? En vivir una vida autocontrolada, en vivir una vida justa. Eso es más importante. Ahí se encuentra lo más valioso para el alma. Y Williams, mira, critica que Sócrates no logra demostrar completamente por qué el ser justo siempre beneficia más que tener poder. Williams se percata, te comento, mira, lo que pasa es que si tú lees los diálogos platónicos, muchos de los diálogos platónicos son aporéticos. Y ahora tú me dirás, profesor, ¿qué significa eso de aporéticos? ¿Qué es esa palabra rara? La palabra aporético o aporía significa que no tiene una respuesta. Por ejemplo, imagínate que yo entablo una especie de argumentos y esos argumentos al final los dejo inconclusos. Es decir, que no doy una respuesta concreta, una respuesta factible, una respuesta soluble, una respuesta que esté ahí sustentada firme. En otras palabras, dejo como el problema abierto. Muchos de los diálogos platónicos son aporéticos. ¿Por qué? Porque no se resuelve el problema. Y Bernard Williams critica ello. Por eso considera que el desafío de Calicles sigue siendo fuerte y realista. Un ejemplo, mira, aquí te he puesto, un político corrupto consigue dinero y poder. Calicles diría que triunfó. Sócrates diría que aunque gane externamente, moralmente se hizo daño a sí mismo. Ejemplo, ¿no? Nuestros políticos de hoy en día aquí en el Perú obtienen el poder, juramentan todavía en nombre de Dios, ¿no? Juramentan, ¿no? Se hacen los sanos, los pulcros, ¿no? Y juramentan todo, ¿no? Que van a beneficiar a la población, que van a hacer programas sociales, que van a buscar el bien general, etcétera. Pero a la hora de la hora es todo lo contrario. Según Calicles estaría de acuerdo con ello, que el fin de un político, bueno, es conseguir dinero, poder, porque es el más fuerte. Pero Sócrates diría todo lo contrario, ¿no? Que ese político en el fondo su alma está dañada, que tiene menos valor a sí mismo moralmente. Todavía sigue el debate hoy en día. Bueno, eso es lo que analiza un poco Williams. Es más, mira, aquí Williams tiene un libro muy bonito que se dice La filosofía como una disciplina humanística. Pero bueno, esa es otra historia. Mira, ¿qué es lo que dice William? ¿Realmente podemos convencer a un amoralista como Calicles? O sea, mira, imagínate Sócrates está debatiendo con una persona así como Calicles, terca, que ya tiene un argumento, una convicción firme, que te dice que solamente los más fuertes son aquellos que deben gobernar, son los más capaces, porque ellos por naturaleza ya han nacido así y todo ello. Sin embargo, ¿se puede convencer a alguien como Calicles? O sea, ¿realmente podemos convencer a ese tipo de personas? Y eso es lo que va a intentar analizar un poco Williams. Mira, y aquí cita a Nozick. Cita a Nozick. Nozick es un filósofo bueno que tiene un famoso libro, Anarquía, Estado y Utopía, que destaca bastante en el campo de la filosofía política. ¿Pero por qué cita a Nozick? Porque Nozick también tiene un librito que aquí más abajo lo he puesto, que se llama más o menos así, Explicaciones filosóficas. Ahí habla un poco sobre ética y moral. Pero bueno, mira, siguiendo lo que estamos viendo, Nozick plantea el dilema si demostrar coherencia obliga a ser moral. O sea, si yo le demuestro a una persona, mira, si como Sócrates, si yo le demuestro a una persona por medio de argumentos que está equivocada, si yo le demuestro a una persona que la moral que él plantea está errónea por medio de argumentos, por medio de lógica, por medio de coherencia, le demuestro de que está equivocada, el amoralista puede simplemente rechazar esa lógica, o sea, rechaza esa coherencia antes de que acepte lo moral. Puede hacer eso. De modo, mira, si una persona acepta el argumento, tiene tres opciones. Si acepta el argumento, puede aceptar el argumento de que, bueno, en otras palabras, tiene tres opciones la persona. Tiene tres opciones. Tiene tres opciones la persona. Imagínate que Sócrates le ganó a Calicles. Imagínate el caso, Sócrates le ganó a Calicles en argumentos. Calicles tiene tres opciones. Una, actuar moralmente. Aceptar el argumento y cambiar. No, Sócrates tenía razón y cambia como persona.
Bueno, otra mantiene su postura. Sabe que su postura es egoísta, sabe que está en error, sabe que está equivocado, pero a pesar de eso decide seguir actuando como él quiere seguir actuando. ¿Por qué? Porque eso le conviene, le beneficia, le favorece, etc. Pero también puede rechazar la coherencia misma. En otras palabras, ese es el peligro. Ahí eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque puede rechazar la lógica. O sea, puede rechazar la lógica. En otras palabras, puede rechazar absolutamente no los argumentos, sino destruir la lógica con la que él ha construido sus argumentos. O sea, en otras palabras, puede rechazar de raíz todo. Mira, rechazando la idea de que la razón obliga a actuar bien. Es decir, rechaza la razón misma, rechaza los propios argumentos lógicos. O sea, se va a la raíz de todo. Rechaza la coherencia misma. Por ello, la apelación a la lógica no obliga a ser moral necesariamente a alguien. En otras palabras, ¿qué te está diciendo Nossi con este dilema? De que si tú pudieras convencer a una persona de que esté equivocada, la persona tiene tres opciones, pero la opción más drástica que podría tomar es que podría rechazar la coherencia, podría rechazar la lógica misma. De ahí que, bueno, el hecho de haber demostrado que alguien esté equivocado, no podemos obligar, eso no necesariamente va ligado a que esa persona cambie, ¿no? Cambie su posición moral. Ay. Ahora, mira, se delimita el problema. Hay que delimitar el problema. Muchas veces cuando se trabaja una investigación en un campo, que por ejemplo en este caso estamos viendo el tema de filosofía moral, hay que delimitar un problema, delimitar un marco contextual. ¿Para qué delimitas? Para poder tener un marco más firme, más estabilizado, etcétera. Delimitamos el problema. ¿A quién va dirigida la justificación moral? Hagámonos esta pregunta. ¿A quién va dirigida? Y aquí algo muy interesante, mira, que dice Williams, es esto. Se introduce a la moralista como un escéptico ético. ¿Quién es el amoralista en otras personas? El escéptico ético, la persona no que duda de la moral, sino que duda de que la moral tenga que ver con una cuestión interna y además duda de que la moral tenga una especie de motor o motivación en su vida. Duda de esa obligación de la moral. ¿Por qué? Porque no cree en ella, pues, no cree en la moral. Por eso es un escéptico ético. Porque pone en duda si la moral puede obligar objetivamente o si tiene fuerza obligatoria real. Ah, ya. A diferencia del conocimiento, la moral puede ser rechazada desde dentro. En otras palabras, la moral puede ser rechazada de manera interna, desde dentro. La moral no tiene una base indiscutible o punto arquimédico para todo. Mira, parece que William se está resignando un poco. Parece que no podremos encontrar como un punto arquimédico, en otras palabras, una base firme para la moral. ¿Por qué? Porque la moral puede ser rechazada desde adentro. Parece que Williams como que, bueno, está viendo esa grieta, ¿no? Esa grieta que está abriendo, ese hueco, esa fisura, ¿no? Parece que no vamos a poder encontrar un punto firme para la moral. Pero mira qué dice, mira este argumento genial. El escéptico ético puede vivir normalmente, incluso hacer cosas buenas, pero no reconoce a la autoridad moral. En otras palabras, una persona amoral podría dudar de la ética, podría dudar de la moral, dudar de la moral, podría dudar de esa fuerza obligatoria que le actúa a actuar bien. Pero a pesar de eso, puede hacer cosas buenas, puede hacer cosas buenas, puede actuar de manera buena, pero no reconoce a la moral en su vida como una autoridad. Ah, ya. Por eso alguien puede actuar bien sin ser realmente ético en sentido fuerte. En otras palabras, a ver, te pongo un contexto. Alguien puede actuar bien por conveniencia, alguien puede actuar bien porque le beneficia, alguien puede actuar bien porque quiere quedar bien con el resto. Y en otras palabras, no está actuando bien porque pone la moral en su vida. Ah, eso es un escéptico ético, te estaría diciendo. De ahí que lo ético supone mucho más, todo un entramado de consideraciones. En otras palabras, Williams está diciendo que este campo de la ética y la moral es tan complejo, tan diverso, que supone un entramado de consideraciones más que muchas veces tal vez sea un tanto imposible abordarlas. Pero bueno, ahí no se queda Williams. Recuerda que Williams es un objetivista. En otras palabras, va a intentar sustentar la moral, va a intentar buscar ese punto arquimédico. Y mira, otra pregunta que podríamos hacernos, ¿a quién va dirigida la justificación moral? ¿A quién? ¿A quién va dirigida la justificación moral? La idea es, la filosofía moral no convierte a cualquiera, sino da razones a quienes ya están dispuestos a escuchar. Ah, ya. Mira este aspecto que tocan Williams aquí. La justificación moral, los argumentos morales, no van dirigidos a cualquier persona, sino a aquellas personas que están dispuestos a escuchar. En otras palabras,
Si yo sé que estoy o que puedo estar en un error en mi planteamiento moral, si yo sé que puedo estar en un error, ya. Pues bueno, y estoy dispuesto a que alguien venga y me explique con argumentos de por qué tal vez podría yo estar en un error. Pues bueno, estoy dispuesto a escuchar. Y a ese tipo de personas que sí están dispuestos a escuchar son aquellas personas a las que tiene que ir dirigida los argumentos morales. Las razones, o sea, esas razones, esos argumentos, tienen que ir dirigidas solamente a aquellas personas que están dispuestas a escuchar. Y es lógico, ¿no? Imagínate que tú no estés dispuesto a escuchar algo. Entonces no vas a poder entender algo, pues. No vas a poder cambiar tu forma de ver, tu forma de ver el mundo, tu forma de comprender la moral, etc. Ya. Por ello que la moral es solamente para aquellos que están dispuestos a escuchar. La filosofía moral no convierte a cualquier persona. La moral funciona más como una persuasión interna que imposición externa. Mire este tópico que está abordando William. La moral tiene que ver con una cuestión intrínseca, con una cuestión introspectiva, con una cuestión interior del individuo, no con cuestiones externas. No es algo que lo vamos a encontrar fuera de la realidad. Si bien es cierto, Williams es un objetivista, pero no dice que la moral se encuentre fuera en la realidad o externa. Sino que es un objetivista moderado, acepta todo tipo de críticas. No es un objetivista radical. Mira, la moral funciona más como una percepción interna que como imposición externa. Para Platón, el problema era transformar lo ético en una fuerza, de hacer que una sociedad asumiera la justificación racional, y el problema solo puede tener una solución autoritaria. Ya, mira, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Williams está citando en este párrafo a Platón. Dice de que Platón entendía de que, bueno, vivimos en sociedad y al vivir en sociedad vivimos por determinadas reglas, valores, normas morales. Pero muchas veces hay gente que va a querer escaparse de esas normas morales, ¿no? Imagínate, hay gente que va a querer escaparse, va a querer migrar de esas normas morales. En otras palabras, no las va a querer obedecer. ¿Y qué es lo que dice Platón? Pues bueno, si esa gente no quiere obedecer, ¿qué vamos a tener que hacer? Una solución autoritaria, pues. En otras palabras, el rey filósofo, como dice Platón, va a tener que ver de que todo en la sociedad se cumpla bajo una manera equitativa, ¿no? Y una manera equitativa como lo entendía Platón la sociedad. Recuerda que para Platón hay tres tipos de alma, ¿no? El que debe gobernar es el filósofo, por otro lado estaban los guardianes, ¿no? En el que predominaba el alma volitiva, y por otro lado en la parte más baja, donde estaban los comerciantes, los agricultores, y todo ello, los que se encontraban en la pirámide más baja, bueno, estarían los que vendrían a ser el alma concupiscible o volitiva, ¿no? En otras palabras, Platón proponía una solución autoritaria. En otras palabras, que el rey filósofo diga qué es lo que los demás deben hacer con sus vidas, cómo deben manejar sus principios morales y todo ello. ¿Por qué? Porque es la única solución para poder tener una sociedad justa. Aunque esto tal vez hoy en día podría sonar muy, muy drástico, pero en realidad Platón proponía ello. Pues. Recuerda que los primeros filósofos de la historia estaban en contra de la democracia, tanto Platón como Aristóteles y tanto como Sócrates. Ellos más que todo estarían de acuerdo con una especie de aristocracia. Pero bueno, ese es otro dilema. De ahí que la moral, la ética está muy ligada a la política. Indirectamente, pero está ligado. Mira, si la justificación se dirige a una comunidad que ya es ética, entonces la política del discurso ético es significativamente diferente. En otras palabras, si los argumentos que yo planteo sobre filosofía moral, si los argumentos éticos que yo planteo van dirigidas a una sociedad, a una comunidad, a una nación, y esa nación ya maneja una moral determinada o ya maneja una moral similar, pues bueno, ¿no? O sea, estoy más presto a que me puedan escuchar, estoy más presto a que me puedan entender. ¿Por qué? Porque si una sociedad maneja normas morales, reglas morales, y yo también manejo normas y reglas morales, pues bueno, estamos más prestos a poder escucharnos, entendernos. ¿Por qué? Porque ambos entendemos de que hay una especie de sistema moral. Y eso es lo que te está diciendo aquí William. El objetivo es dar razones a quienes ya están dispuestos a escuchar, como Calicles y Sócrates. Calicles podrá decirle a Sócrates, yo no creo en la moral porque la moral es una construcción social, la moral es un invento, la moral es una ficción, etc. Pero a pesar de eso, Calicles estaba dispuesto a escuchar a Sócrates. A pesar de eso, Calicles entendía que había otro punto de vista muy distinto y diferente al suyo. A pesar de eso, Calicles entendía de que, bueno, Sócrates no pensaba igual que él. En otras palabras, debe existir una mínima base en común, algo que lo sostenga, algo que lo sostenga. Y esa mínima base en común es que, bueno, esté dispuesto a escuchar al otro, ¿no? Algo que lo sostenga. Pero esa base también no solamente puede ser una cuestión teórica, también puede ser una cuestión práctica. ¿Y cuáles vendrían a ser esa cuestión práctica? Bueno, miedo al conflicto,
una necesidad de cooperación o de evitar el daño, etc. Ah, ya. Esa base práctica puede ser cualquiera de estos aspectos, o cualquiera que tú puedas ahí poner como ejemplo, ¿no? De repente miedo a que surja un conflicto a golpes, no, 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 no. Mejor si discrepamos la opinión, pues bueno, debatimos sobre nuestras opiniones, si es que no discrepamos en algún punto sobre moral. Bueno, por ello, miedo al conflicto o necesidad de cooperación. Quieres aprender de qué opina el otro, a pesar de que tal vez tú no estés de acuerdo, ¿no? O simplemente evitar el daño. O sea, la moral, mira lo que te está diciendo Williams, ahí te está dando una pista para poder encontrar el punto arquimédico. O sea, la moral no parte de cero absoluto, no parte de la nada, no parte de manera espontánea, necesita una mínima base en común, un mínimo acuerdo o interés compartido para poder justificarse. Ah, ya. Mira, es casi imposible que toda una comunidad, una nación, un país, una ciudad, etcétera, esté fuera de la ética. Aunque el individuo sí podría estar, aunque algunos individuos por ahí rebeldes sí podrían estar fuera de la ética, ¿no? De la ética que se menciona, de la filosofía moral que se va a establecer. Pero retoma la pregunta de Sócrates. Ah, ya. Esta pregunta es esencial. ¿Por qué? Porque Sócrates se plantea la pregunta, ¿cómo vivir bien? O sea, y cuando Sócrates se hace esta pregunta, ¿cómo vivir bien? Es una pregunta general, una pregunta para toda nuestra vida. O sea, ¿cómo queremos llevar nuestra vida? Realmente es una pregunta impresionante porque recordemos la frase de Sócrates, ¿no? Una vida sin examinarse no merece ser vivida. O sea, en el fondo, ¿qué está intentando decir? Que retomemos esa pregunta hoy en día en nuestras vidas. ¿Cómo vivir realmente bien? O sea, la moral parte de ciertas bases, deseos, creencias, acciones y no se puede justificar desde cero absoluto. En otras palabras, es complicado desprenderse de la moral. Es casi, casi imposible. En otras palabras, Williams estaría intentando decir más o menos así o de manera deductiva que la moral es algo como que casi, casi innato. Ya es imposible desprendernos de ello. ¿Por qué? Porque la moral involucra ciertas bases. ¿Y cuáles son esas bases? Nuestros deseos, nuestras creencias, acciones que realizamos día a día. De modo que la moral no parte de cero absoluto. Ah, ya. Por eso que este libro es un libro revolucionario para la época. ¿Por qué? Porque aquí pone los límites de la filosofía. Los límites de la filosofía. Pero bueno, mira, propuesta. Mira, aquí termina la propuesta. Aquí termina la propuesta de Williams, ya para pasar a otro tema. El punto arquimédico podría estar en la racionalidad misma. Mira lo que te dice Williams. Esto es una hipótesis. Williams dice, yo no sé cuál es ese cimiento firme, pero en base a todo lo que hemos hablado y analizado, podría ser que ese cimiento firme, esa base, ese punto de apoyo, podría ser la racionalidad. En otras palabras, nuestra razón. Algunos filósofos dicen que por ser racionales ya estamos comprometidos con una vida ética. Por ejemplo, a un perrito yo le puedo decir, no te orines en cualquier lado, no tengas intimidad con una perrita en cualquier lado. No. ¿Por qué? Porque los perritos no tienen razón, no tienen racionalidad. Ah, ya. Por ello, que el hecho de ser racionales ya implica que estamos comprometidos con la ética, aunque la moralista aún puede intentar vivir racionalmente sin aceptar la moral. Como te dije, puede haber tipos amoralistas que rechacen la moral en su vida, ¿no? Pero están viviendo aún así racionalmente, solo que no aceptan a la moral en su vida. De ahí que no es claro que exista totalmente un fundamento, no existe un fundamento totalmente seguro, ¿no? No existe esa base firme seguro que obligue a todos a ser morales, aunque la racionalidad es el mejor candidato. En otras palabras, Williams también termina este diálogo, bueno, es más que un diálogo, este planteamiento del punto arquimédico de que ese posible candidato, ese posible actor, ese posible agente, ese posible cimiento, base firme, que podría darnos sustento para actuar moralmente, esa obligatoriedad moral podría encontrarse en la racionalidad. ¿Por qué? Porque no hay otro mejor candidato, dice Williams. Ah, ya. En otras palabras, la razón es aquello que nos inclina, nos motiva, nos orienta a actuar moralmente, por más que por ahí estén los amoralistas que no quieran reconocerla como autoridad. Hasta ahí. ¿Alguna duda en este primer aspecto, sino para pasar al siguiente tema? ¿O todo claro? Todo claro, ¿verdad? Perfecto.
Mire, el siguiente tema es utilitarismo. Utilitarismo. Este tema de utilitarismo es muy interesante. Primero partamos de esta noción. ¿Qué es? ¿Qué es el utilitarismo? Si es que no lo recuerdan, claro está, ¿no? Porque bueno, Williams ya parte ya de presupuestos, ¿no? Para tú leer algún texto de Williams, ya tienes que haber sabido un poco sobre las teorías de Kant, las teorías que plantea John Stuart Mill, Bentham, ya tienes que saber un poco de algunos temas de ética, pero bueno. El utilitarismo se puede resumir con esta frase dentro del punto de vista ético y moral. Mira, préstame mucha atención a la frase. Presta mucha atención a la frase. Aquí hay un ejemplo, mira, acá está la frase, acá está la frase. ¿Qué mejor que Peter Singer, un utilitarista que te la va a describir? Mira, ser utilitarista significa juzgar las correctas acciones como correctas o incorrectas, de acuerdo a si tienen buenas consecuencias. Intenta hacer lo que tenga las mejores consecuencias para todos los afectados, para todos los afectados. Ah, ya. En otras palabras, el utilitarismo se podría definir así. Mira, primero te digo la frase utilitarista más conocida y de ahí ya te explico cómo se podría definir el utilitarismo. La frase es así. El utilitarismo busca generar la mayor cantidad de bienestar, la mayor cantidad de placer, la mayor cantidad de felicidad a la mayor cantidad de individuos, a la mayor cantidad de individuos. Típico, ¿no? Típico el ejemplo que utiliza el utilitarismo, que utilizan muchas veces los docentes para poder explicar el utilitarismo. Pero lo voy a comentar una vez más. Yo sé que este ejemplo es muy conocido, pero bueno. Que se utiliza el dilema del tranvía, ¿no? El dilema del tranvía. ¿En qué consiste el dilema del tranvía? Mira, imaginemos de que una persona está manejando una especie de grúa, de tractor, un camión gigante, ¿no? Y tiene dos caminos, se le han vaciado los frenos, se le han malogrado los frenos. Tiene dos caminos para ir, el camino A y el camino B, el camino A y el camino B. Si va por el camino A, mata a una persona, y si va por el camino B, mata a 10 personas. Un utilitarista dice que, recuerda la máxima utilitarista, recuerda la regla de los utilitaristas. Un utilitarista que busca causar la mayor cantidad de placer, felicidad y generar las mejores consecuencias a la mayor cantidad de individuos y busca reducir el placer y generar el menor daño posible a la menor cantidad de individuos. En otras palabras, siguiendo este dilema, si va por el punto A, mata a una persona, si va por el punto B, va a matar a 10 personas. ¿Qué es lo que diría un utilitarista? Pues bueno, mata a una persona, le haces menos daño a la sociedad, le haces menos daño a las personas y menos personas van a sufrir, sus familiares, sus seres queridos, bueno, van a sufrir menos, ¿no? A diferencia de que mates a los 10. Y bueno, el dilema del tranvía se explica así, pero esto tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Imagínate, a ver, yo te digo, ya, hagamos críticas al utilitarismo, hagamos críticas al utilitarismo. Imagínate que esa una persona a la que mató era un médico que iba a descubrir la cura contra el cáncer, la cura contra el SIDA, etc. Y esos 10 que estaban ahí eran extorsionadores, o eran violadores, o eran asesinos, homicidas. De ahí que no necesariamente tomó la mejor opción. De ahí que esas son críticas que se le realiza al utilitarismo. Y es un poquito lo que vamos a abordar la clase el día de hoy, ¿no? Lo que vamos a ver son las críticas que se le realiza al utilitarismo. Las críticas que se le va a abordar al utilitarismo y también vamos a demarcar el marco teórico del utilitarismo, porque hay tipos de utilitarismo de reglas, de prácticas, etc. Pero bueno, vamos a ir viendo todo eso ahora, pero quería que quede claro qué era el utilitarismo. Puedes entenderlo así, ¿no? Voy a parafrasear como una corriente filosófica que plantea que debemos buscar el mayor beneficio posible, generar la mayor cantidad de placer y felicidad posible a la mayor cantidad de individuos y reducir el dolor. De ahí que mira, Bernard Williams mantiene una posición similar a Woodward. ¿Quién es Woodward? Es un filósofo. Pero no voy a ahondar mucho en este filósofo, pero este filósofo dice de que el utilitarismo se caracteriza por tres cuestiones claves. Como el utilitarismo presenta muchas ambigüedades, muchas variantes, para entender un poco mejor el utilitarismo, plantea que el utilitarismo parte de tres nociones básicas. ¿Cuáles son estas tres nociones básicas? La primera es el bienestarismo. ¿Qué es esto de bienestarismo? ¿Bienestarismo por qué? Porque recuerda que el utilitarismo intenta buscar y priorizar el bien general, el bien de las mayorías. Busca hacer el bien común a todos, a las mayorías en especial, a la mayor cantidad de individuos. Por eso que se le dice bienestarista.
utilitarismo se caracteriza por ser consecuencialista también. Ahora tú miras, ¿cómo de qué consecuencialista? A ver, ¿cómo que consecuencialista? ¿El utilitarismo qué dice? El utilitarismo plantea de que debemos hacer cálculos para intentar, por ejemplo, en el dilema del tranvía que te dije, debemos hacer cálculos para intentar causar la menor cantidad de dolor y menor cantidad de sufrimiento a las personas y intentar causar la mayor cantidad de placer y beneficio posible. Consecuencias, en otras palabras, intenta generar la mayor cantidad de mejores consecuencias posibles en la sociedad. Ah, ya, es consecuencialista. Y además, parte de esta noción, la suma total. ¿Qué es la suma total? Cálculos en el sentido, busca causar la mayor cantidad de placer, la mayor cantidad de felicidad en individuos y busca reducir la cantidad de dolor, la cantidad de sufrimiento en los individuos. Busca minimizar el dolor, un coste de menor dolor y de mayor placer. Ah, ya. Y bueno, Williams coincide con esa noción de este filósofo Woodward, de cómo define el utilitarismo bajo estas tres nociones básicas. Bienestarismo, consecuencialismo y suma total. Al afirmar que no queda claro la extensión del término utilitarismo, es por ello que no debe entenderse por la búsqueda de placer o felicidad, porque otras teorías también hablan de ellos. En otras palabras, Williams lo que está intentando decir ahí es que el utilitarismo utiliza términos que son de otras teorías, y otras teorías ya han hablado sobre la felicidad. Por ejemplo, la teoría de la virtud, la teoría eudaimónica de Aristóteles. Aristóteles ya había hablado sobre la felicidad. Epicuro de Samos ya había hablado sobre el placer. Ya había otras teorías anteriormente del utilitarismo que habían utilizado estas categorías. Sin embargo, no debe confundirse el utilitarismo por ello. Por ello es mejor identificarlo como una teoría que evalúa las acciones según sus consecuencias, ya que privilegia las acciones morales en función de sus consecuencias, de las mismas, en tanto que estas consecuencias apuntan a un bien. En otras palabras, es mejor entender al utilitarismo como una especie de consecuencialismo, de que busca generar las mejores consecuencias para la mayor cantidad de individuos. Es mejor entenderlo de esa forma. Listo, mira lo que dice aquí. Resulta difícil ubicar una cualidad intrínseca a la que apunta la doctrina utilitarista, ya que no mantiene una cualidad única u absoluta fácil de definir. Ah, ya. Pero aquí Peter Singer, bueno, define las nociones básicas de utilitarismo, ¿no? Mira, ¿qué dice? Ser utilitarista significa juzgar las acciones como correctas o incorrectas, de acuerdo a si tienen buenas consecuencias. Intenta hacer lo que tenga las mejores consecuencias para todos los afectados. Bueno. Mira, ejemplo, aquí te he puesto un ejemplo. Un médico intenta primero atender al más afectado, al más grave. Así salva más vidas y reduce el sufrimiento. Ah, ya. Por eso que los sistemas de salud se manejan de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo se manejan los sistemas de salud? Por un lado, las personas que van a urgencia, unidad de cuidados intensivos, son los que deben primero atenderse. Ah, ya. El utilitarismo te comento de que también se utiliza mucho en los temas de políticas públicas, ¿ah? O sea, no es algo que solamente se aplica para la filosofía. De ahí que si tú manejas cuestiones éticas, podrías trabajar para el Estado, etcétera. Pero bueno, tienes que manejar ética. Mira, aquí algo interesante que va a hacer Williams es que va a plantear ya, mira, va a hacer esto, así sencillito. Vernon Williams va a hacer esto. ¿Qué no es el utilitarismo y qué sí es el utilitarismo? Eso va a ser Williams, que va a definir, va a intentar delimitar más qué es el utilitarismo y qué no es. Una vez que tú delimitas algo, ya puedes criticar, pero no puedes criticar algo que todavía está medio ambiguo, que todavía está medio desordenado. Por ello, ¿qué es lo que va a hacer Williams? Va a delimitar el utilitarismo, va a delimitar, mira, va a dar como 4 puntos generales, muy aparte de los que ya había comentado Woodward. Williams va a hacer soporte del utilitarismo. Y bueno, va a decir esto, mira. Primero, ¿cuáles son esos 4 puntos importantes que va a hablar sobre el utilitarismo, William? Mira. Primero, en primer lugar, el utilitarismo es de carácter no trascendental, no trascendental. ¿Qué es eso de no trascendental, profesor? ¿Qué es eso de no trascendental? Lo que pasa es que el utilitarismo no apela a cuestiones divinas. No dice de que la moral está ligada a la religión. No dice de que la moral tenga que ver con los dioses, con un dios que dirige tu destino. No. El utilitarismo es práctico, habla sobre cuestiones naturalistas. En otras palabras,
Habla términos como felicidad, que todo el mundo lo puede entender, habla términos de placer, dolor, que son términos que se manejan dentro del ámbito humano, dentro de la vida cotidiana. En ese sentido, no apela a dioses, no apela a entidades divinas, no utiliza conceptos metafísicos como eticidad, como Dasein, etcétera, o como el bien en sí mismo, como lo hacía Platón, ¿no? No, por eso que es de carácter no trascendental, ya que evalúa los fenómenos de la vida humana tal y como son, para poder evaluar las acciones humanas, es naturalista. El segundo punto, el bien que apunta es la felicidad. Por ello parece menos complicado que otras teorías éticas. Mira, como el utilitarismo apunta a la felicidad, su meta, su fin, su telos es la felicidad es un concepto que todos manejamos en la vida cotidiana, pues. Y como es un concepto que todos manejamos en la vida cotidiana, pues bueno, es más aceptable. Por ello que se puede entender con mayor facilidad. Pero algo muy interesante que dice Williams, mira, es que no todos entienden la felicidad de la misma manera. En otras palabras, ¿qué está diciendo Williams? De que el utilitarismo maneja una ambigüedad del concepto de la felicidad. ¿Por qué? Porque algunas personas, por ejemplo, pueden buscar la felicidad en las cuestiones corporales, en las cuestiones carnales, y otro tipo de personas pueden buscar la felicidad en cuestiones espirituales. Son visiones muy distintas de felicidad. De ahí que la felicidad no todos lo entienden de la misma manera. Ay, aquí está realizando una crítica. Ya en el segundo punto, mira. Tercer punto, el cálculo empírico de las consecuencias, aun cuando no es un cálculo prolijo, sino, por el contrario, infestado por sesgos, prejuicios, incertidumbre y preferencias, resulta atractivo para las personas y además es eficaz en asuntos de gestión pública. Ya, mira, vamos a desmenuzar y explicar ahí un poquito más detallado. ¿Qué te está diciendo aquí? El cálculo empírico. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un momento? Los utilitaristas son cuantificables. ¿A qué me refiero con cuantificables? Que ellos intentan, los utilitaristas muchas veces intentan evaluar, hacer cálculos de cuál podría ser la mejor opción, cuál podría ser lo más probable que pueda beneficiar a los demás. Intentan hacer cálculos. Esos cálculos que hace una persona utilitarista no siempre son cálculos correctos. Los cálculos muchas veces están ligados por prejuicios, por sesgos, estereotipos, creencias, preferencias, etc. Ejemplo, mira, ¿qué tal si la persona que estaba manejando el tranvía que te puse hace un momento, o ya, dejemos el dilema del tranvía. Un médico, por ejemplo, dice, pues bueno, hay dos personas que han entrado en urgencia, pero el médico decide atender a la persona que es de piel más clara y deja de lado a la persona que es de piel más oscura. ¿Por qué? Porque discrimina. De repente, pues tal vez porque esta persona de piel oscura es un venezolano, parece que fuera ladrón, etcétera. Pero eso es un prejuicio, un prejuicio. Y un utilitarista siempre actúa en base también a prejuicios, sesgos, incertidumbres y preferencias. De ahí que los cálculos que nosotros hacemos, siendo utilitarista, no es un cálculo prolijo. En otras palabras, no es un cálculo neutral. Siempre está manchado por el sesgo. Pero resulta atractivo para las personas. Además, es eficaz en gestión pública. Ay, como te digo, esto también se aplica al campo de las políticas públicas. Se aplica también al campo de cómo maneja el Estado, las naciones y todo ello. Pero bueno, mira. Ejemplo, mira, aquí te puedes un ejemplo bien bonito. Una ciudad con pasado arqueológico rutilante, pero sumida en la pobreza, debe elegir optar por carreras que beneficien a aquella ciudad. No hay resultados íntegramente positivos o negativos. Mira, mira. Primero vamos con el ejemplo. El ejemplo que te dice, una ciudad con pasado arqueológico rutilante. Te pongo una ciudad X, una ciudad cualquiera, y esta ciudad, imagínate que tiene un rico pasado arqueológico, muchas ciudades por investigar, muchas ciudades todavía que por descubrir, tiene bastante riqueza arqueológica. ¿Qué es lo que debería hacer esa ciudad? ¿Qué es lo que deberían hacer los gobernantes de esa ciudad? Pues bueno, invertir en las carreras de humanidades, ¿no? Como historia, para que se pueda conocer un poco más sobre el pasado arqueológico, invertir en carreras como arqueología, de humanidades, etcétera. Pero en realidad esas carreras no dan dinero, pues esas carreras no dan dinero. De modo que si yo fuera utilitarista, ¿qué es lo que diría? Debo elegir carreras que más bien beneficien. ¿Beneficien a qué? A mi ciudad. Carreras como economía, carreras como contabilidad, etcétera. Por ello que los resultados, las consecuencias, no siempre son netamente positivos, ni tampoco son netamente negativos, siempre presentan variantes. De ahí que, ¿qué crítica le estaría haciendo Williams al utilitarismo? Que no siempre podemos prever todos los resultados. En otras palabras, eso de hacer cálculos, eso de buscar las mejores consecuencias, no siempre será así, porque la vida muchas veces es más incertidumbre, indefinida, impredecible. Y además las consecuencias no siempre son íntegramente positivas o negativas, siempre podemos terminar perjudicando a alguien y beneficiando a alguien indirectamente.
Ay, mira, todo lo que te estoy comentando es de este libro que ven acá, Introducción a la Ética, de Bernard Williams. También hay este librito que he puesto acá, pero todo lo que te estoy comentando es este librito, Introducción a la Ética. Ahí tiene un capítulo que se llama Utilitarismo. A ver, mira, y el cuarto punto por el cual critica el utilitarismo. Según Williams, el utilitarismo ofrece una moneda de intercambio de los diversos intereses de los agentes y colectividades, a saber, en consecución de la felicidad. Así como el dinero sirve para comparar el valor de las distintas cosas, la felicidad serviría para evaluar qué acción es mejor moralmente. Mira, interesante, aquí Williams está haciendo una analogía. Dice que el dinero muchas veces no tiene valor, el dinero, el dinerito tiene valor para poder comprar cosas. Lo mismo, ¿no? Los utilitaristas hacen de la felicidad un pilar. Como pues, si quieres, viendo el ejemplo antes, hacen de la felicidad un punto arquimédico. Ese es su cimiento firme. Hacen de la felicidad. Toman decisiones en base a la felicidad. Y además que la felicidad genere a la mayor cantidad de individuos, que genere la mejor consecuencia a la mayor cantidad de individuos. Si esta consecuencia va a ser feliz a la mayor cantidad de individuos, pues bien. En otras palabras, la felicidad es lo que hace que una persona utilitarista decida. La felicidad serviría para evaluar qué acción es mejor moralmente. En otras palabras, la teoría termina reduciendo muchos aspectos de la vida únicamente a ese criterio. La crítica que le realiza Williams a el utilitarismo es esta. Todo lo haces en base a la felicidad. Tu planteamiento filosófico, ético es muy reduccionista. Y recuerda que Williams es un filósofo antirreduccionista. ¿Por qué? Porque él creía de que la filosofía, bueno, las cuestiones morales de la vida cotidiana son muy ricas y son muy diversas. En otras palabras, no pueden ser vistas reducidas a simples planteamientos, como la felicidad es uno de ellos. No todo podemos reducirlo a la felicidad, porque las cuestiones morales abarcan más que ellos, abarcan otros aspectos. Y no podemos reducirlo solamente a ese punto. Están, en otras palabras, criticando el utilitarismo reduccionista. Williams critica el utilitarismo que termina reduciendo los valores humanos a dinero o a cálculos cuantificables de costo-beneficio, de costo-beneficio. O sea, no existe valores incomparables, incomparables no, la palabra es incomparables, porque todo se transforma en algo calculable. En otras palabras, ¿qué estaría diciendo a Williams, a los utilitaristas? Se puede comprar, mira, Williams, si estuviera vivo, le haría esta crítica a los utilitaristas, algo así más o menos, parafraseando. A ver, señor utilitarista, tú que dices que la felicidad lo es todo, buscar las mejores consecuencias para la mayor cantidad de individuos, etcétera. Eso no se puede. ¿Sabes por qué? Porque las cuestiones morales son muy ricas y son muy diversas. A ver, dame 3 kilos de alegría, dame 4 gramos de honradez, dame 3 gramos de empatía. No se puede, no se puede. De ahí que no todo se puede transformar en algo calculable. La moralidad implica más cuestiones. Por ello que Williams critica a los utilitaristas. Mira, además el cálculo utilitarista es difícil porque nunca conocemos todas las consecuencias futuras de nuestras acciones. En otras palabras, nuestras acciones no solamente se derivan en algunas consecuencias, sino se derivan en muchas consecuencias que nosotros las vamos a desconocer. En otras palabras, estaría criticando a los utilitaristas por decirle, no, ustedes no pueden ver el futuro, utilitaristas. Ustedes no pueden ver el futuro, de ahí que no intenten buscar las mejores consecuencias. Por ello que la información siempre es incierta y parcial. Mira, en otras palabras, ¿qué le está diciendo aquí? Que los utilitaristas actúan desde un punto de vista de la incertidumbre. De la incertidumbre. En base a ello aparece el utilitarismo de reglas generales. En vez de calcular el caso por caso, Williams critica ese utilitarismo de Amia. A ver, ¿qué es esto del utilitarismo de reglas? El utilitarismo de reglas consiste en esto. Mira, en que la sociedad moralmente debería vivir por medio de reglas generales, reglas universales si quieres ponlo así, o reglas absolutas que puedan guiar nuestra vida. ¿Cuáles son esas reglas generales? Mira, por ejemplo, esas reglas generales podría ser el no mentir. Estas reglas generales podrían ser el que todos debamos ser honrados. En otras palabras, reglas morales generales. Pero Williams va a criticar ese utilitarismo de reglas generales. Uno, porque es imposible prever todas las consecuencias hipotéticas. En otras palabras, las consecuencias son indefinidas. Un utilitarista no puede prever todas las consecuencias. No puede, en otras palabras, no puede leer el futuro. Y dos, las reglas generales muchas veces fallan en casos particulares. Mientras más general sea la regla, más situaciones aparecen donde el cálculo concreto habría otros resultados. A ver, mira, aquí yo te pongo un ejemplo, mira. Ya, para que me entiendas esto, el punto 2. ¿Qué pasa si una persona
una persona sufre del corazón y tú no le puedes dar noticias fuertes porque puede morir de un ataque cardíaco. O sea, en otras palabras, no le puedes dar noticias fuertes, noticias graves. Pero justo tú te enteras de que un ser querido de esa persona que sufre del corazón y que no puede recibir noticias fuertes, justo te enteras que un ser querido de esa persona ha muerto, ha fallecido. Y ese ser querido, la persona lo apreciaba mucho, lo quería mucho. Y te dicen a ti que debes darle esa noticia, debes darle la noticia a esa persona que sufre el corazón, debes darle esa noticia de que ese ser querido que ella tanto quiere o él tanto quiere ha muerto. ¿Tú le darías esa noticia? No, ¿verdad? Porque podría morir del corazón esa persona ya que no puede recibir noticias fuertes. En otras palabras, esa es la crítica que le haría Williams. A veces es necesario mentir, no podemos basarnos en reglas generales. Mira, aquí te he puesto yo otro ejemplo. La regla siempre te dice la verdad, en el utilitarismo de reglas, que eso puede ser útil en general. Pero si una persona violenta pregunta dónde está alguien para hacerle daño, ¿debemos responder con sinceridad? ¿Debemos responder con la verdad? No. De ahí que el utilitarismo de reglas no se aplica para casos particulares. Ay. Hasta ahí, ¿alguna duda o todo claro? Hasta ahí, ¿alguna duda para pasar al último tema ya? Que es el empuje moral. Perfecto, creo que ha quedado todo claro. A ver, vamos por el empuje moral. Ahora sí vamos a ver otro autor. Este otro autor se llama Robert Nozick. Y Robert Nozick tiene una obra muy interesante que se llama así, Anarquía, Estado y Utopía, que es su obra clave, pero esa obra no la vamos a abordar. La obra que vamos a abordar es la que ves acá, Explicaciones filosóficas. Así se llama la obra, Explicaciones filosóficas. En esta obra, Robert Nozick, bueno, en Explicaciones filosóficas va a analizar sobre cuestiones morales y éticas. Y en base a esa obra vamos a hacer una especie de similitud y semejanza y también de diferencias y discrepancias con Williams. Con William. Mira, Nozick nos invita a recordar el desafío de Glaucón. Muestra que ser moral es mejor para ser agente propio, aparte de sus consecuencias externas. ¿Qué quiere decir esto? Robert Nozick nos invita a recordar el desafío de Glaucón. ¿Quién era Glaucón? Glaucón es un sofista, es un personaje que aparece en el diálogo La República. Si tú has leído el diálogo, bueno, en la obra, el diálogo La República de Platón, en el segundo libro de Platón, ya que La República son 10 libros, en otras palabras 10 capítulos, el libro de La República son 10 capítulos, pero en vez de capítulos Platón lo llama libros, libro uno, libro 2, así hasta llegar al libro 10. En el libro 2, ahí aparece este personaje Glaucón. Glaucón está debatiendo con Sócrates, ¿no? Y mira, pero hay un desafío muy interesante. En eso se va a basar un poco la clase, en eso se va a basar el tema de ahora. Nozick va a intentar recordar el desafío de Glaucón. En otras palabras, ¿qué va a intentar hacer? Va a rememorar, va a hacer una reminiscencia, recordar ese desafío, ese debate que tuvo Glaucón contra Sócrates. ¿Y en qué consiste ese desafío? Mira, ser moral muestra que ser moral es mejor para ser agente propio aparte de sus consecuencias externas, o sea, ser moral dice de quién eres como persona racional y autónoma. Mira, ¿qué es lo que está intentando decir aquí Nozick? Está diciendo de que, ¿por qué es mejor ser una persona moral que una persona amoral o que una persona inmoral, etcétera? ¿Por qué es mejor ser una persona moral? ¿Por qué es mejor tener una moralidad y tú mismo ser tu propio agente, tú mismo ser tu propio dueño, en otras palabras? No importa que las consecuencias sean negativas. O sea, lo importante es que tú puedas vivir las normas morales de tu época, que puedas vivir las reglas morales. ¿Por qué es mejor ser moral? O sea, ¿por qué? Y, y bueno, eso lo vamos a abordar un poquito ahora. El objetivo principal, en otras palabras, el objetivo central que vamos a abordar el día de hoy, es señalar que realizar las acciones morales y ser ético es de por sí valioso, más allá de los beneficios que podemos alcanzar. Mira, aquí Nozick está partiendo de algo muy importante, que dice que si las consecuencias de mis actos son negativas a pesar de que yo haya querido hacer lo correcto, moralmente hablando, pues bueno, no hay ningún problema. Lo importante es que yo actúe de manera moral. Así las consecuencias sean negativas.
Y ya eso, actuar de manera moral, ya es valioso, dice Nossi. Mira, para aislar esas consecuencias, Glaucón, ya mira, aquí vamos a entrar al debate entre Glaucón y Sócrates. Glaucón y Sócrates, ese es el debate, vamos a entrar al debate. Glaucón imagina un anillo que hace que a alguien invisible. Glaucón imagina este experimento mental, ¿no? Glaucón hace una especie de experimento mental y dice, hay un anillo que puede hacer invisible a cualquier persona y con este anillo es capaz de actuar inmoralmente, sin pena externa. En otras palabras, la persona que tenga este anillo puede actuar de manera inmoral, sin pena externa, puede robar, asesinar, violar, etcétera, sin ser descubierto ni que se le castigue. Tú si tuvieras este anillo, ¿lo usarías? ¿Lo usarías? O sea, mira, te hace esta pregunta. Y es más, una persona que lo usaría podría cometer todo tipo de atrocidades sin ser descubierto y sin ser castigado. El desafío de Glaucón es esta. ¿Hay alguna razón para no hacerlo? O sea, ¿hay alguna razón, algún argumento para no hacerlo? Glaucón agudiza todavía más el asunto, o sea, lo vuelve más grave el asunto, imaginando de que el hombre inmoral tiene la reputación de ser moral, se le honra y se le elogia como persona moral, mientras que se piensa que el otro hombre moral es inmoral y por tanto se le condena y rechaza. Ya mira. Está haciendo algo muy interesante Glaucón, mira. El hombre que está utilizando el anillo, que este hombre inmoral que está utilizando el anillo, la gente, como no sabe que él es el que comete atrocidades, etcétera, lo tiende por hombre moral. En otras palabras, lo elogia, lo alaba, todos quieren ser amigos de él. ¿Por qué? Porque, bueno, es una persona conocida, famosa, etcétera. El hombre inmoral, en otras palabras, que aparenta ser moral, en el fondo tiene una mejor vida que la persona moral. En cambio, la persona moral muchas veces se le rechaza, se le desprecia, se le trata mal, se le condena, etc. De ahí, ¿quién tiene una mejor vida? Dice Glaucón. De ahí que Glaucón le pide a Sócrates que le muestre que a pesar de ello, la segunda persona, en otras palabras, la persona moral, está mejor que la persona inmoral. Ese es el desafío, la interrogante que le plantea a Sócrates. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Muéstrame, pues, Sócrates, muéstrame que estamos siendo mejor siendo la persona moral que la persona inmoral. Muéstrame quién tiene mejor vida, quién disfruta más, quién vive mejor. Eso es lo que le está diciendo. Desde los tiempos de Sócrates, los filósofos morales han intentado mostrar que actuar moralmente va en nuestro propio interés racional. Ya. Mira, en ese desafío es muy interesante. ¿Por qué? Porque pone en un dilema a Sócrates. Y Platón en el diálogo intenta demostrar, Platón en el diálogo intenta demostrar esto, mira, que desde los tiempos de Sócrates los filósofos morales han intentado mostrar que actuar moralmente va en nuestro propio interés racional. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Que si una persona tiene la razón, al igual que Williams, que si una persona tiene la razón, recuerda el capítulo del punto arquimédico, lo que vimos hace un momento, que si una persona tiene una racionalidad, pues bueno, eso va de acorde o conforme a nuestro propio interés, actuar de manera racional. En otras personas, si una persona actúa de manera más moral, directamente proporcional también va a ser más feliz, porque está actuando de acorde a su razón. Ya. Mira, ahora, ¿de qué manera entonces está peor la persona inmoral? ¿Cuál es el coste para la persona cuál es el coste para la persona inmoral de este comportamiento inmoral? O sea, ¿cuál es el coste? O sea, ¿realmente en qué se perjudica o en qué se beneficia la persona inmoral para actuar de esa manera? Ya, mira lo que dice. Algunos niegan que haya coste alguno, que haya beneficio, perjuicio. Simplemente parece que hubiera una especie de beneficio, ¿no? Pero mantienen que la persona debería comportarse moralmente incluso cuando no hacerlo no le cuesta nada. En otras palabras, a pesar de que parece que no hubiera beneficio el comportarse moralmente bien, el actuar moralmente, pareciera que no hubiera beneficio, pues bueno, a pesar de todo ello, no nos cuesta nada seguir manteniendo ese comportamiento moral. Pero para no, sí hay un coste, sí hay un coste. En otras palabras, sí hay una especie de beneficio y perjuicio, el actuar de manera inmoral. ¿Y cuál es ese coste y beneficio según Gnosi? ¿Cuál es ese coste y beneficio en el comportamiento moral? Ese coste es de valor. Ya te comento, mírame. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa.
Nozick es un filósofo que destaca mucho en la filosofía política. Él va a tener mucha influencia de liberalismo, de John Locke, etc. En ese sentido, Nozick va a tener mucha influencia también de los economistas. Y tú sabes que en economía se habla mucho del valor, del costo, etc. ¿Qué es lo que dice Nozick? Mira, de que la persona que tiene un comportamiento moral tiene un coste, un coste, y ese coste es valor. Ese es un coste de valor. Mira, la vida inmoral es una vida menos valiosa que la moral. En cambio, la persona inmoral es un ente menos valioso que la moral. En otras palabras, la sanción es una sanción de valor. ¿Qué te estaría diciendo Nozick en otras palabras? Que la persona que actúa inmoralmente es una persona que en el fondo es un ente menos valioso ¿por qué? Por sus acciones, pues. Una persona que miente, una persona bueno, siempre está engañando a los demás, una persona que siempre utiliza las reglas morales para su beneficio, una persona que ve a los demás como un medio y no como un fin. Esa persona es un ente menos valioso. Es un ente menos valioso por esas acciones que comete. De ahí que la sanción es una sanción de valor. Y mira, algo muy interesante que dice Nozick, mira, Nozick no está señalando que la persona inmoral sea menos que la moral. No está diciendo eso, no está diciendo de que la persona inmoral sea menos que la moral, sino simplemente está diciendo que es menos valiosa, nada más, que es menos valiosa por actuar de esa forma, es menos valiosa. Y esto está sustentado en una teoría. ¿Cómo se llama esa teoría? Teoría general del valor, que se aplica a áreas distintas de la moral como consecuencia de esa teoría. En otras palabras, bajo la teoría general del valor, Robert Nozick está diciendo que un ente, mientras actúe bajo un comportamiento moral, va a tener mucho más valor. Y mientras actúe de manera más inmoral, va a tener menos valor. Ah, ya. ¿Cuál es su sustento? La teoría general del valor. Mira lo que dice Nozick. La vida moral, a juicio de Nozick, no es simplemente actuar moral y ya, no es simplemente eso, no es solamente actuar moral, vamos a profundizar un poco más en otras palabras, sino tiene un tipo de valor más general. En otras palabras, el actuar moral es mejor, es más hermoso. Ah, y aquí Nozick está tomando una idea platónica muy bonita. Platón decía de que las personas que actúan de manera moral, las personas que tienen un comportamiento moral, que tienen su vida guiada bajo reglas morales, normas morales, estatutos morales, estas personas con principios morales son personas, su alma es más bella, es más hermosa, es más armoniosa. Y en ese sentido, Nozick también entiende que una persona que actúa moral es más hermoso en ese sentido. Ah, ya. Además, el modo de vida está conectado al valor humano. Mira algo muy interesante. El modo de vida que tú lleves, la forma de vida que tú lleves, que tú decides llevar, está actuado mucho a tu valor como persona, a tu valor como ser humano. Ya que lo que nos mueve a actuar moralmente es que buscamos valor a nuestra vida. Mira, Aristóteles, está citando a Aristóteles. Aristóteles dice de que nuestra vida buscamos de que sea valiosa. ¿Cómo? En base en las cosas a las que realizamos. Por ejemplo, si tú agarras y imagínate que te vas a ver la película favorita que tú quieres, vas a comprarte el libro favorito que tú quieres, etcétera. ¿Por qué haces eso? Porque tiene valor para ti, ¿verdad? En otras palabras, buscamos que nuestra vida sea valiosa en base a fines, a preferencias, ¿no? Que tengamos. Y si concretamos ese valor, podemos alcanzar la excelencia. Pero algo muy interesante que dice Aristóteles es que estos valores, y que también lo comparte Nozick esto, es que esto, bueno, alcanzar la excelencia por medio de una vida moral, tiene que estar ligada por medio de principios morales. ¿Y cuáles son esos principios morales? Las virtudes, las virtudes, en otras palabras, los valores de la honestidad, la templanza, la santidad, etcétera. De ahí que podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor tipo de vida o la mejor manera de vivir? Hacer primaria esta pregunta es dar por... Mira, la pregunta de Sócrates es prácticamente, hacer primaria esta pregunta es dar por hecho que lo que debería tener es el tipo de vida más larga y más valiosa a lo largo del tiempo. Lo que queremos es tanto ser el mejor tipo de persona y tener el mejor tipo de vida. En otras palabras, un ser humano que actúa en base a su razón y actúa moralmente, ¿qué es lo que intenta hacer? Intenta tener un mejor tipo de vida como persona, un tipo de vida valiosa. En otras palabras, intenta alcanzar la excelencia, intenta tener el mejor tipo de vida posible. Y ese tipo de vida más valiosa, queremos que el valor,
no es que simplemente queramos poseer el valor, no es que queramos tener el valor, sino queremos que el valor esté presente en nosotros. Mira, queremos que el valor esté presente en nosotros. O sea, no es solo tener el valor, sino ser el valor. Si no fuera yo un tipo de persona más valiosa, no tendría el tipo de vida más valiosa. Y si fuera el tipo de vida más valiosa, tendría que ser el tipo de persona más valiosa. En otras palabras, Robert Nozick está, bajo su teoría general del valor, está intentando entender de que hay varios aspectos que van ligados de manera directamente proporcional. ¿Qué es esto de directamente proporcional? A ver, mira, vayamos por partes, vayamos por partes. Lo que comentamos en antes, una persona que tiene un comportamiento moral, que tiene principios morales, que además su vida está acompañada bajo virtudes y valores morales, puede alcanzar la excelencia. Y en tanto alcance la excelencia es una persona más valiosa. En otras palabras, el valor de la persona estaría ligada a su vida de la persona. Ambos son directamente proporcionales. Mientras más actúas moralmente, mientras más tienes un comportamiento moral guiado bajo principios, bajo virtudes y reglas morales, tu valor como persona aumenta. Y si tu valor como persona aumenta, pues bueno, tu vida también aumenta, es más valiosa. Ah, ya. Pero el ser humano no solamente quiere ser valioso, sino sentirse valioso. Por eso no se trata de ser, de tener, sino de ser. Si no fuera el tipo de persona más valiosa, no tendría el tipo de vida más valiosa. Y si fuera el tipo de vida más valiosa, tendría que ser el tipo de persona más valiosa. La persona o el yo, su existencia es valiosa. La persona o el yo, su existencia. El valor no es una posesión o una propiedad. Mira, aquí se está haciendo la pregunta. El valor no es algo que tú puedas poseerlo, que puedas tenerlo. Lo que más desea el ser humano, su mayor recompensa, es que el yo no simplemente tenga valor, sino que sea valor. En otras palabras, la autorrealización de la persona, si quieres verlo desde el punto de vista psicológico. Eso es lo que está diciendo Nossi. El ser humano busca autorrealizarse, pero en un sentido bajo la racionalidad, bajo preceptos y principios morales, bajo virtudes, y es así como va a poder alcanzar el valor. A diferencia de una persona inmoral que tiene menos valor, está menos autorrealizada y en otras palabras, su vida es más caótica porque no está guiada bajo virtudes. Ah, ya. Hasta ahí, ¿alguna duda para ir culminando ya? Solamente ver las consideraciones finales. Mira, las consideraciones finales las he hecho aquí. Conclusiones finales. Comparación de la ética entre Nozick y versus William. Y aquí he puesto una carita feliz, mira. Primero vamos a ver las semejanzas. Tanto Nozick como William critican al utilitarismo. Recuerda, ya hemos visto el utilitarismo, las críticas que le hace. ¿Por qué Nozick criticaría el utilitarismo? Porque recuerda que el utilitarismo se basa mucho en cálculos, pues en cálculos. Y los cálculos no, la vida no, la vida va más allá de los cálculos, ¿no? Defienden la importancia del individuo. Ah, ya, ambos defienden la importancia del individuo en particular y rechazan sacrificar a las personas por el bienestar general. En otras palabras, no están de acuerdo con el utilitarismo. Ahora la diferencia es, mira, en el caso de Nozick, su ética está basada en derechos individuales. Te había comentado que Robert Nozick tiene influencia del filósofo John Locke, que John Locke es el padre del liberalismo político. Y como tiene esta influencia de John Locke recuerda que planteaba de la cuestión de los derechos naturales, ¿no? Eso ya está un poquito relacionado al plano del derecho, pero aún así podemos tocarlo porque es filosofía política. Pero bueno, Nozick plantea una ética basada en derechos individuales. En cambio, la ética de Williams está basada más que todo en la experiencia humana, en la integridad del ser humano como individuo. Mira, ten en cuenta esas diferencias. En el caso de Nozick, Nozick tiene mucha influencia de Kant. En otras palabras, Nozick sí va a plantear principios universales, inviolables. En cambio, en el caso de Williams, Williams tiene influencia de Aristóteles, de Nietzsche, y se centra mucho en el contexto y en el carácter del individuo. Nozick plantea que existen principios morales más universales, como te mencioné antes. ¿Cuáles son esos principios universales? Los derechos individuales, como con los que ya nacemos, ¿no? Derechos naturales. En cambio, Williams no, Williams desconfía de los sistemas morales universales. En otras palabras, como que Williams es un poquito más escéptico. Nozick prioriza la libertad individual y el Estado mínimo. Eso lo hace en su filosofía política. Eso lo puedes apreciar en su obra Anarquía, Estado y Utopía. En cambio, Williams no. Prioriza la autenticidad y conflictos morales reales. Williams como que un poquito asienta más tierra que Nozick, en otras palabras. Nozick plantea una filosofía más política y normativa y Williams plantea una filosofía más crítica y psicológica. Mira, nota.
Una notita aquí te he hecho. De todo lo que te he explicado ahorita, una nota. Para Robert Nozick, lo moral es respetar los derechos y la libertad individual. En cambio, para Williams, la moral debe respetar la identidad, integridad y complejidad humana. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿O todo claro?